Ojo a las prisas en el estudio de tu oposición. Mira, hace un par de meses nomás le sucedió algo a una de mis sembradoras y te cuento un poco sobre ella para ponerte en contexto, porque creo que esto que le sucedió te va a servir a ti también. Ella lleva más de 2 años preparándose para sus oposiciones, 2 años, ojo, de constancia, de método, de aprender a estudiar bien, de construir algo sólido. Es decir, para ubicarnos, no hablo de 2 años estudiando a ratitos, tomándose descansos, periodos más largos de estudio con periodos en los que no se toca un apunte. No, hablo de 2 años de preparación real, de sacrificar planes, de reorganizar la vida entera, de levantarse cada mañana con el temario en la cabeza y de irse a la cama también con el temario en la cabeza, de construir una rutina que funciona, de aprender poco a poco a estudiar de una manera que le servía de verdad. Y entonces llegó la fecha. Ojo, no la fecha del examen en sí, la fecha en la que salió la convocatoria de examen. Y ojo a esta fecha porque ese es el momento en que dejas de prepararte para cuando sea y empiezas a prepararte para un día concreto, con un número en el calendario que ya no se mueve. Y cuando esto sucedió, me dijo algo que me hizo pensar. Me dijo: Coral, desde que sé la fecha del examen, es que siento que voy peor. No peor en el sentido de que estudiase menos. Al contrario, porque empezó a estudiar más horas. Estaba absolutamente absorbida por la oposición. No pensaba en otra cosa. No descansaba de verdad. No paraba. Se levantaba antes. Se acostaba después. Los fines de semana dejaron de existir, por supuesto. Las conversaciones con su familia duraban lo justo. Redujo todo aquello que no era estudiar a la mínima expresión. Y aún así, los resultados que tuvo en ese periodo en el que se sometió a tantísima presión fueron peores. Los repasos no daban los frutos que tenían que dar. El temario es que se le escurría entre los dedos, para utilizar una expresión coloquial. Las conexiones que antes hacía casi solas porque ya las tenía muy entrenadas, ahora las tenía que forzar. Y claro, no entendía qué es lo que estaba pasando, porque nunca había trabajado tanto tiempo como en ese periodo. Ella tenía la sensación de que nunca se había implicado tanto, de que nunca había puesto tanto de sí misma. Y sin embargo, sentía que estaba retrocediendo. ¿A ti te suena esto? ¿Alguna vez has pasado por esto? A mí sí, porque por desgracia lo he visto en varias ocasiones, y si te estoy compartiendo esta reflexión es porque de verdad quiero que me escuches, como me hubiese gustado que mi sembradora también lo hubiese hecho cuando le advertí de lo que podía pasar y de que estudiar más horas no es estudiar mejor, ni mucho menos. Mira, lo que le estaba pasando a ella tiene nombre, y con lo que te he contado sobre cómo vivió esas semanas, pues ya has comprobado que obviamente no era falta de esfuerzo, no era falta de capacidad, no es que no estuviera hecha para opositar, ni que llegase a su techo, pero es que vamos, ni muchísimo menos, nada de eso. Lo que le estaba pasando es que su cerebro había cambiado de modo. Y es inevitable que esto suceda. Pero por eso precisamente tienes que ser fuerte para controlarlo. Antes de la fecha, tu cerebro funciona en modo construcción, ¿vale? O sea, cuando no sabe la fecha, va construyendo, aprende, asienta, conecta, consolida. Considera que tiene tiempo hasta ese día del examen. No hay urgencia real. Y esta ausencia de urgencia, lejos de ser un problema, era una ventaja enorme para ella, porque su cerebro en concreto aprendía mejor cuando no estaba en alerta máxima, cuando tenía espacio, cuando no sentía que el tiempo era finito y se estaba acabando. Esto no siempre sucede así, ¿eh? No sucede al 100% de esta manera que te estoy contando, porque dependiendo de tu carácter puede que la urgencia te active mucho más. Pero donde yo quiero llegar es que cuando llegó el momento para ella en el que conoció la fecha del examen, algo cambió. Su cerebro entró en modo amenaza, pero amenaza total. Y en este modo amenaza, el cerebro no aprende. El cerebro ejecuta, acelera, activa el sistema de alarma, libera cortisol. Es decir, te pone en marcha para sobrevivir, pero no para retener información compleja ni para construir conocimiento. Y quiero que te quedes con esto que te acabo de decir sobre todo, porque esas prisas por querer hacer más, no son motivación.
Las prisas son estrés disfrazado de productividad y ese estrés sostenido en el tiempo es el peor enemigo de la memoria, el peor enemigo del razonamiento y del recuerdo de todo lo que has aprendido hasta este momento. Lo que ocurre en el cerebro cuando está bajo esa presión constante es que el hipocampo, que es la estructura clave para consolidar lo que estudias, empieza a trabajar peor. Pero no porque tú falles como persona, porque falles como opositora y tampoco porque hayas hecho algo mal, sino porque el cortisol elevado de forma crónica, constante, expandida en el tiempo, afecta directamente. Y esto es fisiología, esto es neurociencia pura. Lo que haces es estudiar corriendo, repasar corriendo y el material lógicamente no se asienta, pero no porque no lo hayas leído bien, trabajado bien, no porque no hayas puesto atención, sino porque tu cerebro está en otro modo cuando estaba trabajando ese material. Tu cerebro estaba gestionando la alarma, no archivando información. Y eso lo que hace es generar una sensación horrible, que es la sensación de estar haciendo mucho y avanzar poco. Una sensación de esforzarte más que nunca y sentir que el suelo se está moviendo bajo tus pies, que es exactamente lo que ella me describía. Y aquí es donde entra nuestro viejo conocido, el mentidero mental. Porque cuando esto pasa, cuando estudias mucho y sientes que avanzas poco, tu cabeza no se queda callada. Al contrario, empieza a generar una historia, empieza con esa narrativa que parece lógica, que parece razonable, que parece que te está ayudando a ver la realidad. Una historia que dice, si con todo lo que estoy haciendo no me llega para conseguir todo lo que quiero conseguir, es que no voy a llegar. Y esa historia, ese ruido, esa voz que interpreta el agotamiento como señal de fracaso inminente, eso es lo que retroalimenta las prisas. Porque cuanto más crees que no llegas, más corres. Y cuanto más corres, menos retienes. Y cuanto menos retienes, más ruido genera tu cabeza. Y más corres. Y menos retienes. Fíjate que es un bucle. Es un bucle agotador. Y es muy difícil salir de él sola, porque desde dentro parece que la única solución es seguir corriendo más y más. Tu mentidero mental, en este momento, te convence de que la velocidad es lo mejor que puedes hacer. De que parar, aunque sea un momento, es perder el tiempo. De que si aflojas un poquito, ya todo se va a romper. Y eso no es verdad. Pero lo parece. Lo parece tanto que es casi imposible verlo desde dentro. Mira, hay algo que necesito decirte con mucha claridad porque creo que es uno de los errores más costosos que se cometen en la fase final de una preparación de oposición. Las prisas no suman horas de estudio útil. Las prisas multiplican en apariencia y vacían en realidad. Correr en el estudio no es lo mismo que estudiar bien. Repasar atropelladamente no es lo mismo que repasar de verdad. Estar encima de los apuntes todo el día no es lo mismo que tener el cerebro activo, receptivo y disponible. Mira, todo el trabajo que has hecho en semanas anteriores, en meses anteriores, no va a desaparecer si has seguido un buen método, una buena planificación, un buen sistema de repasos. Todo eso va a seguir ahí en tu cabeza, aunque quizás ahora no lo notes, aunque ahora sientas que todo está revuelto, que todo está borroso, pero que no lo has perdido, de verdad. Tienes que confiar en que si has hecho las cosas bien los meses y las semanas previas, eso está ahí. 2 años de preparación en el caso de mi sembradora, eso no se borra porque estés corriendo ahora, pero si te obcecas en hacer lo que ella hizo, esos 2 años van a quedar tapados. Tú misma estás dificultando el acceso a ese conocimiento si sigues construyendo encima de él desde el pánico, sin dejar que se consolide, sin darle al cerebro las condiciones mínimas para funcionar bien. Eso es lo que hace la prisa crónica. No te quita lo aprendido, pero te impide acceder a ello con claridad. Entonces, ¿qué se hace? Pues mira, lo primero y lo más difícil es parar el frenetismo. No parar de estudiar, parar esa energía desbocada que te lleva a hacer más y más y más, sin preguntarte si ese más está sirviendo para algo. Hay que bajar a tierra. Y bajar a tierra significa hacer un diagnóstico real de dónde estás. No el diagnóstico que te hace tu cabeza cuando estás asustada, que siempre es catastrófico, por cierto, sino un diagnóstico real, concreto, con datos. ¿Cuánto tiempo tienes hasta el examen? ¿Cuánto temario queda por trabajar? ¿Qué está asentado de verdad y qué necesita
más esfuerzo. ¿Qué puedes hacer con ese tiempo? Pero de manera realista. ¿Qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer? Y a partir de ahí, tomar decisiones coherentes, no decisiones desde el pánico, no un plan diseñado desde el miedo a no llegar, sino un plan diseñado desde la realidad de lo que tienes y de lo que puedes hacer. Porque hay una diferencia enorme entre un plan de estudio en la recta final, estamos hablando de esa recta final, diseñado con cabeza, y un plan de estudio pues que nace desde el miedo. El primero, el que está diseñado con cabeza, te lleva al examen preparada, con energía, con claridad. Y el segundo, el que está diseñado desde el miedo, te lleva agotada, con todo revuelto, con la sensación de que nunca es suficiente, aunque hayas estudiado el doble. Ojo, y aquí viene algo también que es importante reconocer, porque a veces no puedes hacer ese diagnóstico sola, pero no porque no seas capaz, sino porque cuando estás metida en el bucle del frenetismo del que hablábamos antes, tu percepción está distorsionada. Todo te parece urgente, todo te parece insuficiente, todo parece que falta. Es como intentar leer un mapa mientras estás corriendo. No puedes. Necesitas parar, necesitas orientarte y entonces decidir si vas en una dirección o en otra dirección. Eso es lo que hace una mirada externa. Alguien que no esté dentro del ruido. Alguien que pueda mirarte, pero mirarte de verdad, que conozca tu proceso y que te diga, vale, para, respira, mira dónde estás, mira todo lo que has construido. Y ahora vamos a decidir sobre estos puntos en concreto, porque sacrificar 2 años de trabajo sólido por correr en el tramo final, eso no es esfuerzo, eso es un error que el mentidero mental te vende como responsabilidad, como dedicación, como que es lo que hay que hacer cuando queda poco tiempo. Pues mira, no, lo que hay que hacer cuando queda poco tiempo es estudiar mejor, pero no estudiar más, es optimizar lo que tienes, es proteger lo que ya has construido. Tu cabeza en ese momento te dice que si no corres, no vas a llegar. Pero lo que no te dice es que corriendo así tampoco vas a llegar. O llegas, pero llegas rota, con la memoria saturada, con el cuerpo agotado y con el cerebro en modo supervivencia. Y justo además en el momento cuando más necesitas que esté en modo rendimiento. En el examen tú no necesitas adrenalina. Lo que necesitas es claridad. Necesitas un acceso fluido a lo que sabes. Necesitas un cerebro que funcione, no uno que lleve semanas al límite. Esa voz que te mete prisa no te está protegiendo, no te confundas, te estás saboteando con la mejor de las intenciones, según te dice ella misma. Eso es lo que hace el mentidero mental en esta fase. Convierte la cercanía del examen en una amenaza. Y la amenaza la convierte en urgencia. Y la urgencia en caos. Y el caos en más ruido. Y así vuelta a empezar. Y tú puedes acabar con ese bucle. Pero para eso tienes que reconocerlo primero. Volviendo a ella, a mi sembradora. Lo que hicimos juntas fue parar. Literalmente. No el estudio, sino el frenetismo. Nos sentamos a hacer algo tan sencillo, pero a veces tan complejo como revisar su plan. Aterrizarlo de nuevo. A ver qué era real y qué era ese miedo que estaba construyendo un castillo enorme que la estaba boicoteando. Lo que hicimos en definitiva fue ver qué estaba sentado de verdad y qué necesitaba trabajo en esa fase final. Cuánto tiempo tenía y qué podía hacer con ese tiempo de una manera sensata. Ajustamos esos tiempos. Le dimos estructura al repaso final. Al final lo que hicimos fue, en definitiva, devolver el ritmo, una preparación pues, que se había convertido en la carrera que ella había creado y que estaba perdiendo la dirección. Y algo muy importante, lo que hicimos también fue devolver la evidencia de lo que sabía. Porque cuando tú en el estudio estás corriendo, pierdes de vista lo que tienes. Solo ves lo que te falta. Y eso es agotador. Entonces, ella recuperó esa estructura, recuperó el ritmo, recuperó la sensación de que estaba avanzando, de que lo que hacía servía para algo, de que el suelo era firme bajo sus pies. Y me dijo algo que realmente lo tengo muy presente, porque me dijo, ahora no es que le dedique más tiempo, es que el tiempo que dedico ahora sirve para algo. Y esto es lo que cambia cuando dejas de correr. No cambia el tiempo, sino que cambia la calidad de lo que haces con ese tiempo. Todo esto, por supuesto, lo trabajamos en mi programa individual de estrategia de estudio para opositores Siembra. Si quieres saber más, tienes aquí abajo toda la información, pero recuerda sobre todo que tu mentidero mental nunca cierra.
pero tú sí puedes aprender a no entrar en él. Nos vemos en breve.